Oración. Un gusto para mí poder estar con ustedes. También, refuerzo lo que dijo el doctor Mejía, que no perdamos nuestra visión en Dios, en la familia y en nosotros, lo que queremos, en nuestra profesión, en nuestra felicidad. Muy bien, entonces el día de hoy nos toca las enfermedades dermatológicas en pediatría y les voy a compartir la clase y quiero que por favor me digan si la pueden visualizar. No sé si la pueden visualizar. ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, doctora, se ve bien. Muchas gracias. Gracias. Entonces, el día de hoy, lesiones dermatológicas en pediatría. Dermatología realmente es una rama de la medicina fantástica que se necesita no solamente de ciencia, sino que de arte. Se dice que la dermatología es ciencia y el arte de mirar. Cuando vemos un objeto, lo analizamos, desarrollamos sobre él una teoría y llegamos al aprendizaje. Es el arte de mirar. Al repetir este acto llega la experiencia, o sea que en dermatología es pues la experiencia, ¿verdad? Que uno pueda tener ante cierta dermatosis. Como podemos ver aquí, ¿verdad? Es un museo donde contemplamos el arte y definitivamente al ver una lesión dermatológica, en lo personal para mí es ver el arte. Se ha dicho que la piel es, o muchos han considerado que la piel es el espejo de la salud e incluso de las emociones, ya que muchas veces una enfermedad psíquica puede manifestarse en la piel o sus anexos como piel, uñas o mucosas. Recuérdese tan solo el encanecimiento repentino de la reina francesa María Antonieta antes de subir a su muerte. Es una anécdota quizá algo fantasiosa, pero que permite comprender la estrecha relación entre la psique y la piel. O sea que definitivamente la piel no solamente nos deja ver enfermedades internas, sino que también de la psique. La piel ocupa un 6% del peso corporal, pesa 4 kilos, mide 1.85 metros cuadrados y su espesor es de 2.2, aunque el espesor también varía según la edad del paciente, si es prematuro, si es recién nacido, lactante, adolescente o adulto. Las funciones de la piel consisten en la protección, la regulación de temperatura, el depósito nutricional, regeneración y control de sensibilidad. Las capas de la piel son 3, consisten en la epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Pero en la primera capa, que es la epidermis, existen varios estratos, el estrato córneo, lúcido, granuloso, espinoso y el estrato basal. También contamos con anexos cutáneos como el pelo, uñas, glándulas y mucosa. En cuanto a la historia dermatológica, debemos de tener un interrogatorio orientado y debemos de preguntar sobre el inicio, ¿fue súbito, o no fue súbito? La evolución para describir si son lesiones agudas. Cuando decimos que son lesiones agudas, estas se presentan o tienen evolución de horas o días. Cuando hablamos de una lesión de evolución subcutánea, hablamos de semanas, y cuando hablamos de lesiones crónicas, hablamos de meses o de años. Incluso investigar si es el primer episodio de estas lesiones o ha surgido en años anteriores o un tiempo anterior. También debemos de preguntar si estas lesiones se aumentan con la temperatura o con algún medicamento o se exacerban con algo, ¿verdad? También tenemos que investigar el ambiente de nuestro paciente, si ha estado en un ambiente húmedo, seco, realmente cómo ha sido no solamente su ambiente en general exterior, sino que también incluso podemos investigar
su alimentación, el inicio de ciertos alimentos nuevos, etc. Sus antecedentes, sobre todo los familiares, por ejemplo, dermatitis atópica o padres que tengan antecedentes de alguna enfermedad que se caracterizan como, por ejemplo, la neurofibromatosis o esclerosis, que son enfermedades genodermatosis. Si ha tenido algún tratamiento, por lo general aquí en Guatemala, surge esto de que, como son lesiones dermatológicas, muchas veces no acuden con un médico, y lo que hacen es contar con, o ir a una farmacia, y es muy, muy frecuente que ya haya sido manipulada la lesión, sobre todo con estas cremas triplex que tienen antiinflamatorios, antimicóticos y antibacterianos. Debemos de tener un estudio completo médico general. En cuanto a la evaluación de la piel, debemos de tener un espacio donde podamos descubrir a nuestro paciente para poder ver toda la superficie cutánea. Debe de haber una buena iluminación, debe del paciente de estar cómodo, una temperatura adecuada. Podemos hacer uso de una lupa o, en su mejor medida, un dermatoscopio. El examen dermatológico podemos iniciar con la inspección, podemos hacer uso de lupa, una lámpara o de presiones o lenguas para ver las mucosas. La palpación, podemos palpar sobre todo lesiones que sobresalen a la superficie de la piel. Entre estas tenemos nódulos o quistes. Y podemos utilizar ciertas maniobras o instrumentos, como por ejemplo el dermatoscopio, como podemos ver en esta imagen. Eso nos va a permitir ver aún más lesiones, como por ejemplo ciertos lunares o ciertas lesiones maculares. Y también podemos utilizar la vitropresión. ¿A qué se refiere eso? Es utilizar una laminilla para poder presionar sobre todo las máculas, para poder descartar si las máculas se deben a un mecanismo congestivo o realmente estamos ante una púrpura. Entonces lo que hacemos es que agarramos una laminilla, y cuando vemos este tipo de lesiones eritematosas, maculares, podemos hacer la presión con esta laminilla, y si desaparecen a la presión, entonces estamos ante una lesión macular de origen congestivo. Pero en este caso, a la hora de presionar la lesión, pues no desaparece, entonces debemos descartar o tener diagnósticos diferenciales acerca de púrpura. También tenemos otro utensilio que podemos utilizar para ver las lesiones dermatológicas, es el curetaje. El curetaje se utiliza un tipo de cucharita y nos va a permitir si las lesiones, qué tanta está adherida a las escamas, incluso el espesor de las mismas. Para eso nos sirve. Si a la hora de raspar con este utensilio estas lesiones y queda como una mancha de cera, que es el signo de bujía, esta podemos descartar o podemos decir que es una enfermedad de origen psoriática. Entonces este curetaje nos sirve mucho para describir el tipo de escamas y descubrir si el paciente tiene signo de bujía. También podemos hacer uso de la fricción para poder generar signos. Dentro de estos es el dermografismo. Consiste en escribir sobre la piel, y la reacción es, pues se desencadena eritema, edema, y esto es muy frecuente en pacientes con urticaria. También podemos hacer el signo de Darier con la fricción en lesiones. Este signo de Darier es, pues, a la hora de ser positivo, debemos de estudiar al paciente por mastocitosis.
Este signo de Daniel pues es observado después de raspar con un objeto romo como el que vimos anteriormente la superficie, y lo que va a mostrar es un hallazgo característico de edema y una urticaria, ¿verdad? Y esta va a ser transitoria, como podemos ver acá. También podemos desencadenar a la hora de friccionar el signo de Nikolsky. Este signo, pues a la hora de observar ampollas, a la hora de friccionar gentilmente, esta puede despegarse fácilmente, y aquí estamos, es un signo característico de una enfermedad por estafilococo, como podemos ver en esta imagen. Bien, podemos observar o inspeccionar anexos como por ejemplo uñas, piel cabelluda, e incluso podemos ver ganglios, y también podemos ver mucosas. En cuanto a la semiología dermatológica, debemos de comenzar en orden para poder llegar a una impresión clínica y de esta pues, sacar diagnósticos diferenciales. Y la primera es la topografía. Y esta es contestar a la pregunta ¿dónde? O sea, ¿dónde está la lesión? La morfología, pues contestamos a la pregunta ¿en qué consiste esta lesión? Y cómo es que cómo está presentada. Y su evolución, como habíamos dicho, ¿verdad? Para descubrir si es una dermatosis aguda, subaguda o crónica. Dentro de los síntomas en dermatología, el más frecuente es el prurito. Para poder llegar a un diagnóstico diferencial, debemos de tener estos 5 pilares, y dentro de esto es la topografía, en donde contesta la pregunta ¿dónde? ¿Verdad? La morfología, en donde contesta la pregunta ¿cómo es la lesión? La experiencia, como habíamos platicado anteriormente sobre que dermatología es el arte de observar, buscar su evolución para describir si es aguda, subaguda o crónica, síntomas. El más frecuente es el prurito. Ahora vamos con la topografía, en donde contestamos a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde está localizado? ¿Verdad? Si esta lesión compromete a todo el cuerpo o una parte, o solo está localizada en cierta región. Entonces decimos, por ejemplo, es una dermatosis localizada en mano, o localizada en pie, o localizada en piel cabelluda. O si está diseminada. ¿A qué se refiere con que esté diseminada? Es cuando compromete a dos en regiones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en este caso, podemos decir que esta es una dermatosis diseminada que compromete a extremidades superiores e inferiores y piel cabelluda. Pero también podemos ver o estar ante una dermatosis generalizada donde compromete realmente toda nuestra piel. Cuando estamos ante una dermatosis generalizada, debemos de describir también cuáles son los sitios respetados. Por ejemplo, tenemos que revisar mucosas, podemos revisar las palmas, plantas, genitales, uñas y cabello. Entonces, la topografía es muy importante para poder tener diagnósticos diferenciales. Debemos de ver, como habíamos dicho, los sitios afectados, los sitios respetados, en donde predominan más las lesiones, si compromete a pliegues, si las lesiones son bilaterales, si son simétricas o asimétricas. Por ejemplo, ya ante esta descripción de la topografía, ¿alguien me puede describir esta dermatosis? Solo hablando de topografía. ¿Alguien que nos apoye? Es una dermatosis localizada, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar de una dermatosis. ¿Alguien que nos pueda ayudar? Según solo la topografía.
Diseminada, doctora. Diseminada, muy bien, porque compromete a más de 2 regiones, ¿verdad? Aquí podemos ver que esta dermatosis está localizada en extremidades superiores y en tórax, en la espalda, ¿verdad? Ahora, esta ya podemos decir que es una dermatosis. ¿Alguien que me pueda ayudar? Generalizada, doctora. Generalizada, muy bien. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Antes, cuando vamos a describir una dermatosis, primero pensar en la topografía. Y habíamos dicho que en la topografía íbamos a ver en qué sitio está más predominante o qué sitio está respetado, si son simétricas, si son asimétricas. Entonces, en este caso, podemos decir que es una dermatosis localizada que corresponde a un dermatoma, por ejemplo, y estas se puede describir como una dermatosis uniforme. También, si estamos ante una paciente que es una dermatosis localizada únicamente en cara y parte del cuello en forma de V, y que ya describimos que el paciente ha dicho que cuando ella se expone ante los rayos del sol y ciertas características que después vamos a ver, podemos decir que es una dermatosis o una fotodermatosis. Vamos a ver si son simétricas, como podemos ver aquí, son simétricas y esta es muy característica en dermatosis atópica y que compromete a pliegues. En este caso es una dermatosis bilateral, pero asimétrica, porque aquí vemos más lesiones, aquí vemos en esta extremidad más lesiones que en esta. Entonces podemos diferenciar, podemos decir si es simétrica, si es bilateral o asimétrica. Excelente. Entonces hablamos de la topografía. Ahorita vamos a hablar de la morfología. La morfología nos va a describir la forma, o sea, el tamaño, el número, si son únicas, si son... Por ejemplo, en este caso es una dermatosis localizada en el área palmar y son múltiples. Ahí ya vamos con la topografía y la morfología. En este caso podemos decir es una dermatosis localizada en mano o en dedo anular, que es única, por ejemplo, y el tamaño podemos medir si es más de 5 milímetros, si es menos de 5 milímetros, o si es única. Por ejemplo, en este caso tenemos una dermatosis localizada en cara, que podemos describir que compromete también a escleras de un color azulado. En este caso también podemos ver en la forma si es lineal. En estas líneas es muy característico en escabiosis porque el ácaro forma ciertos surcos. Cuando está en una forma, las lesiones agrupadas como una forma de racimo de uvas, podemos decir que es muy característico en herpes. Y, por ejemplo, hay lesiones anulares, que es muy característica en dermatosis inflamatorias. Aquí podemos ver, ya cuando ya tomamos en cuenta la topografía y la morfología, vamos a escribir. Es una dermatosis generalizada, ¿verdad? Que tiene en forma anular, tiene bordes bien delimitados, hay escamas y con base eritematosa. Ya estamos ya describiendo, son múltiples, son de diferentes tamaños. Entonces ahí ya vamos complementando nuestra descripción con nuestra dermatosis. También podemos ver la distribución, si la distribución es reticular como mallas o policíclicas como círculos no completos. Por ejemplo, en esta es una dermatosis, la foto solo mencionan, solo muestran el miembro inferior, pero realmente este paciente es una dermatosis generalizada
y es de una forma reticular. En este caso es una dermatosis localizada en tórax de forma policíclica. También tenemos que ver la consistencia, si las lesiones son blandas, son duras, si están sobre son superficiales, o son móviles, no móviles. Y también nos basamos con el color, si el colores son acrómicas, son hipocrómicas, son azuladas, son hipercrómicas. Podemos describir también el color de las lesiones, los límites, los bordes, incluso podemos en estos casos tener, luego hacer la palpación y ver si las lesiones sobresalen a la piel. En cuanto a las lesiones elementales, hay primarias. Hablamos sobre las que son modificadas por el color y estas son descritas como máculas. Si la consistencia es sólida, podemos decir que lesiones elementales están entre ellas las ronchas, los nódulos o la pápula. Y si tienen contenido líquido, podemos decir que son vesículas, ampollas, pústulas, abscesos o quistes. Comencemos con las manchas o las máculas, que son modificaciones de color. En este caso son manchas pigmentarias. Podemos tener manchas acrómicas, o sea que son meramente blancas, pero la palabra sería acrómica, y hiperpigmentadas. Estas son muy características en neurofibromatosis y se les ha descrito como manchas café olé. Estas son hipocrómicas, si se dan cuenta, ¿verdad? No tienen la misma intensidad como las acrómicas, y esta es muy característica en pityriasis alba. Como en este caso hay una mácula de color azul grisáceo, es muy característico en estas lesiones de nacimiento, estas son manchas vasculares. Como habíamos dicho, tenemos que tomar una laminilla y si desaparecen es de etiología congestiva. Cuando no descesen la presión al utilizar este tipo de laminilla, ya tenemos que tener en mente patologías relacionadas a púrpura o petequias, equimosis. Debemos de investigar más acerca de estas lesiones. También hay manchas por malformación vascular y en este tenemos los angiomas y las manchas artificiales, ¿verdad? Que son los tatuajes. También tenemos que ver si estas son manchas difusas, si tienen una forma reticular. Esto es con respecto a las manchas. Ahora nos vamos con respecto a los sabones o las ronchas. Estos, como se dan cuenta, tienen una base eritematosa de forma ameboide. Cuando hablamos de pápula, estas ya son bien circunscritas y por lo general miden menos de 0.5 o 5 milímetros. Podemos ver que pueden ser múltiples, incluso llegan a ser mucho más múltiples y pueden hasta generar una lesión de tipo placa, que eso ya sería una lesión secundaria. Pero en esta clase vamos a hablar solamente de las lesiones primarias. En este caso también tenemos los nódulos, que esta es una evolución crónica, son persistentes y estas sí pueden ocasionar atrofia e incluso pueden ulcerar. O sea que si estamos ante un nódulo y hay ciertos signos de úlceras o ya hay una historia de que hubo un nódulo y luego ya solo usted ve la cicatriz, entonces sí podemos decir que la lesión elemental primaria fue un nódulo. Como por ejemplo podemos ver aquí, es una dermatosis localizada en mejilla y se hizo una biopsia, la cual se encontró ciertos infiltrados muy característicos de lepra. Las nudosidades, estas son un tipo de paniculitis, son lesiones inflamatorias y estas sí están en el tejido celular subcutáneo, a diferencia de los nódulos.
Estas pueden ser dolorosas, pero estas no dejan una atrofia ni úlcera. Esa es la diferencia de este nódulo con las nodosidades. En cuanto a las vesículas, tienen en su contenido líquido, ¿verdad? La diferencia entre la vesícula y de la ampolla es el tamaño. La vesícula es menores o igual de 5 milímetros y las ampollas son mayores. Como podemos ver aquí, ¿verdad? Es una dermatosis localizada en extremidad superior que se caracteriza por vesículas, están agrupadas en forma de racimos de uva. Entonces, ya con estas características podemos decir que estamos ante un herpes. Ahora, a diferencia de estas, son una dermatosis diseminadas que se localizan en miembros inferiores, incluso en tórax, que se caracterizan por ser ampollas. Si se dan cuenta, el tamaño es totalmente diferente y tenemos que descartar aquí pénfigo. También, dentro de las lesiones primarias, hablamos de pústulas, aunque en la literatura también menciona que las pústulas pueden ser también lesiones secundarias, pero al hablar de pústulas en relación a lesiones primarias, estas se relacionan son de su contenido dentro tienen pus y estamos ante una dermatosis localizada en cara, que vemos las pústulas en el área del mentón, sobre todo el área del mentón, y esta es muy característica de acné. En abscesos, el absceso realmente ya no está en epidermis, sino que en dermis o en hipodermis. Estas por lo general son grandes, hay calor o rubor y eritema. Los quistes, a diferencia de los abscesos, están en el epitelio pavimentoso o glandular y a la hora de palpar es pastosa, no es dura, no hay cambios de coloración, no hay dolor, no hay cambios en su temperatura. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar, preguntar? No sé si quedó... algo que quieran comentar, algo que quieran preguntar. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Doctora, disculpe con una pregunta. ¿Cómo se podría identificar una dermatitis, principalmente en los recién nacidos, cuando es patológica y cuando no lo es? Muy bien. Hay cuando hay algo que quiero como decir, la dermatosis y dermatitis son términos que se escuchan muy similar, pero tienen cierta diferencia. La dermatosis es en general cualquier enfermedad de la piel y dermatitis es la inflamación propiamente, o sea, es una dermatosis por inflamación. Entonces, cuando hablamos de una dermatosis en recién nacidos, podemos hablar de congénitas, no congénitas. Por ejemplo, las congénitas puede ser, por ejemplo, sífilis neonatal, puede haber herpes neonatal, y estas tenemos que diferenciarla en cuanto a la historia clínica. Porque un recién nacido, la piel es de diferente espesor, tiene ciertas diferencias en cuanto al grosor, en cuanto a la cantidad de grasa, en cuanto a cantidad de agua. Entonces, si estamos ante una dermatosis del recién nacido, sí es muy, muy importante conocer la historia, los antecedentes maternos, cómo fue el parto, si fue parto normal, cesárea, dependiendo del tipo de lesión que nosotros nos encontremos. Por ejemplo, si es una mancha, tenemos que describir el color. Por ejemplo, si es un color grisáceo
o a su lado, y está localizado en el área en lumbar, es muy característico una mancha mongólica, entonces esa es benigna. Pero si estamos ante una ampolla, no vesícula, sino que una ampolla y el paciente tiene atrofia dentro de la ampolla, tiene alopecia, tiene ciertas características físicas, tenemos como por ejemplo una falange que no esté bien desarrollada, el llanto del niño, entonces debemos de descartar una genodermatosis y en este caso podría ser una aplasia cutis, por ejemplo. Entonces, ante un recién nacido tenemos que pensar todo y nos va a ayudar mucho para sacar los diagnósticos diferenciales, qué lesión elemental tenemos. Sobre todo los recién nacidos van a tener lesiones primarias, ¿verdad? Porque las secundarias, por ejemplo, puede ser que el paciente tuvo, por ejemplo, varicela, él se rascó y luego, o otra lesión que él se ha rascado y ya se vuelve costra. Entonces, sí, ante un recién nacido debemos de clasificar bien o tenemos que tener bien el análisis. Primero, ¿qué tipo de lesión es? ¿Es macular? ¿Es papular? ¿Es sabón? ¿Es nódulo? ¿Es una nudosidad? ¿Es un quiste? ¿Es una vesícula? ¿Es una ampolla? Depende del tipo de lesión que vaya usted a ver en un recién nacido, así tiene que sacar sus diagnósticos diferenciales. Por eso, dermatología, como había mencionado antes, es el arte de mirar. Y debemos de comenzar con la topografía, la morfología, su evolución, sus síntomas, para no perdernos. Porque en dermatología puede usted tener 5 pacientes, que estos 5 pacientes puedan tener la lesión primaria pápulas, pero si la historia es diferente, va a tener diagnósticos diferentes. Por ejemplo, una pápula puede estar, por ejemplo, en un niño con sarcoptiosis, una pápula también puede estar con un niño con prurigo por insectos, una pápula también puede estar presente o ser una lesión elemental en un adolescente, por ejemplo, una verruga, y hay infinidad de patologías que su lesión elemental primaria es una pápula, pero nos va a ayudar mucho al describir su morfología, su topografía, su evolución y los síntomas. Muchísimas gracias, doctora. Con gusto. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Pues con respecto al tratamiento, es bien importante que preguntemos qué se ha aplicado, porque muchas veces no son lesiones primarias las que estamos viendo, sino que muchas veces son lesiones secundarias. Y podemos pensar en diagnósticos diferenciales de lesiones secundarias, pero si no preguntamos su evolución, no preguntamos qué tipo de tratamiento se ha aplicado, entonces nos podemos perder en el diagnóstico. Muchas personas utilizan, como les mencionaba, la crema triplex, que tiene antimicótico, antibacteriano y antiinflamatorio. Y yo he visto muchos casos que las dermatosis que estoy viendo son secundarios a los medicamentos. Entonces es importante preguntar sobre medicamentos. Incluso aquí en Guatemala usan muchos medicamentos naturales, como pastas, como hierbas, incluso utilizan como el ácido de la lima o de limón o el ajo, o sea, utilizan muchas cosas que pueden trastornar la morfología de su lesión en primaria. Entonces sí es importante preguntar tratamiento. Y también, pues mi mensaje sería de que si nosotros no estamos seguros
del diagnóstico de una dermatosis, no demos tratamiento, porque si no solo vamos a distorsionar la lesión elemental y vamos ya luego a tener una lesión secundaria que va a ser un poco más difícil encontrar el diagnóstico. Entonces no todo es la crema triplex, ¿verdad? Que tiene todo. No usemos este tipo de tratamiento. Si no sabemos cuál es el diagnóstico, es mejor referirlo. Y dar plan educacional a la madre que ya no debe de utilizar ciertos medicamentos y referirlo a un especialista. Entonces, no, en dermatología no veamos las lesiones como todo es esteroide o todo es antimicótico, no, por favor, veamos siempre su topografía, morfología, evolución, síntomas y si se ha aplicado o no se ha aplicado algún tratamiento. Por favor. Doctora, buena tarde. Buena tarde. Con una pregunta, por ejemplo, en caso de los antibióticos, ¿qué antibióticos se utilizarían? Muy bien. Entonces, por ejemplo, depende. Por ejemplo, si estamos hablando, si estamos ante una dermatosis por estafilococo y es una dermatosis generalizada, ya el tratamiento como tal es intravenoso. Pero si estamos ante por ejemplo, un impétigo, que es una dermatosis por lo general localizada, que no compromete más del 5% de nuestra superficie corporal. Es un paciente que no tiene signos de inflamatorio sistémico, es un paciente súper estable y solo es una dermatosis localizada y es por impétigo, o sea, es por estafilococo propiamente, porque no todo es estafilococo. Entonces podemos ya tratarlo de una forma tópica. Y dentro de esto está la bacitracina, hay varios tipos de antibióticos tópicos, pero debemos de ver su topografía antes. Si es generalizada, no lo trate solamente con tópico, tenemos que referirlo, sobre todo en niños y sobre todo en lactantes o recién nacidos. Entonces, hay infinidad de dermatosis que necesitan antibióticos, ¿verdad? Que son las dermatosis propiamente por bacterias, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar diferente tipo de antibióticos, pero depende del tipo de lesión, ¿verdad? Que tenga nuestro paciente. Hay muchas enfermedades que se necesitan antibióticos, pero en su mayoría no vamos a utilizar antibióticos. Por ejemplo, infecciones por bacterias, puede ser el impétigo, como yo le estaba diciendo, la ectima, la erisipela, foliculitis, eritrasma, antrax, lepra, tuberculosis. Hay muchas enfermedades por bacterias, pero depende de qué bacteria y qué diagnóstico tiene. Por eso, insisto, es muy importante ver la evolución, la topografía, la morfología, para poder tener diagnósticos diferenciales. Doctora, ¿y si fuese un bebé menor de 2 meses? ¿Pero qué diagnóstico tiene? Depende de su diagnóstico. No sé, doctora, pero a veces hay muchos niños que les salen muchas ronchas, pero son pequeños y como a veces el antibiótico como está o sea, no, ¿cómo le explico, doctora? Bueno, por eso es bien importante. Si nosotros tenemos que diferenciar cuál es la roncha y cuál es la pápula. Porque en pápulas, si los pacientes tienen 3 meses y el paciente tiene pápulas duras, de color piel, depende de su diagnóstico, porque si son pápulas, si son pequeñas y son pruriginosas, no estamos ante un proceso infeccioso, posiblemente estamos ante una sarcoptiosis. Por eso, si no tenemos un diagnóstico certero, no tratemos, es mejor referir. Gracias, doctora.
Muy bien, entonces espero que hayan visto toda la clase y que tengamos estos 5 pilares para el diagnóstico dermatológico, ¿verdad? Vamos a tener bien el interrogatorio para ver si es aguda, subaguda, crónica. Tenemos que ver su topografía, morfología, ¿verdad? Sus síntomas y la experiencia que ustedes tengan. Dermatología es el arte de mirar. Es fantástica esta rama de la medicina porque una pápula no solamente es una enfermedad, sino que es una manifestación que debemos de investigar sus diagnósticos diferenciales. Incluso un dermatólogo siempre describe la lesión elemental. ¿Por qué? Porque en el mapa mental uno tiene, bueno, es una pápula, es aguda, subaguda, crónica. Si es aguda, ya tengo otros diagnósticos diferenciales. Por eso mi mensaje es, podemos nosotros referir a nuestros pacientes, pero ya nosotros tenemos como la base para poder describirlas y con más razón de referirlas, ¿verdad? Entonces, pues este sería mi mensaje, esta sería la clase. En dermatología es un mundo maravilloso, es muy lindo, y el que quiera ser dermatólogo, pues enhorabuena. Entonces, que Dios los bendiga, muchos éxitos en sus exámenes, y si no tenemos un diagnóstico definitivo, no tratemos, por favor. Entonces, que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención. Feliz tarde, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan feliz tarde. Gracias a la doctora. Así que para todos, muy buena tarde. Feliz tarde, doctor. Gracias. Feliz tarde. Sí. Feliz tarde. Feliz tarde.